caso, vamos a arrancar el día de hoy nuestra novena clase y vamos a revisar, nos vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a seguir viendo métodos de optimización, pero primero vamos a revisar un poco de teoría que nos sirve para fundamentar herramientas que nos van a ayudar a crear nuevos métodos de optimización. El día de hoy vamos a empezar a hablar de dualidad, ¿ok? Entonces, el plan de la clase del día de hoy es llegar a la dualidad de Lagrange y si nos da el tiempo, llegar a las condiciones de Karush-Tucker. Un poco de motivación, ¿a dónde sale eso? Espero recuerden el problema del lazo. El problema del lazo era el que está planteado en la lámina. Este problema que estaba motivado a partir de la regresión lineal, que es el componente de la función objetivo que tenemos aquí, que es suave, y el componente no suave, que no es diferenciable, planteado como esa norma uno. ¿Qué es lo que buscaba este problema? Era resolver este problema de optimización de mínimos cuadrados, pero queríamos que la solución, recuerden que cuando nos referimos a la solución, estamos hablando de cuál es esa X estrella. Queremos que esa X estrella sea dispersa, es decir, no íbamos a utilizar todas las componentes. Y dimos algunas aplicaciones, ¿no? De cómo se activaban diferentes antenas o cómo decidíamos modificar. eh, Imagínense que estamos operando un sistema de potencia y queremos modificar puntos de operación de generadores. No, los generadores son difíciles de cambiar los puntos de operación porque tienen inercia que hay que romper. No es sencillo arrancar un generador así en cuestión de segundos, minutos o algo así. Entonces, si tomamos ese tipo de decisión de control, quisiéramos que sea la mínima cantidad de decisiones. Y si nuestra variable de solución corresponde a ser un vector que representa las diferentes decisiones, ¿sí? Las diferentes decisiones que yo tengo que tomar, esta X1 hasta XN, esa se interpreta como la decisión uno hasta la decisión N. Yo quiero minimizar el número de cambios que hago a estos puntos de operación de los generadores. Y eso lo alcanzo si es que yo logro hacer que este vector del problema de optimización sea disperso. Disperso significaba que no muchas de las componentes del vector sean utilizadas y el resto se conviertan en cero. Si es que esta X representa el cambio, por ejemplo, esta X representa el cambio de decisión, más que la decisión, el cambio de decisión. Cuando yo tengo una X y igual a cero, significa que no cambio, no cambio. Y eso puede ser bueno, inclusive para mover un robot. Imagínense, tengo un robot que está controlado con N decisiones y yo quisiera que no todo el robot cambie, digamos, se ponga de cabeza, sino que haya el mínimo número de cambios. Eso lo logro con un vector de decisión disperso. Y un proxy, es decir, una manera de aproximar este comportamiento de que no todo eh, sea utilizado dentro de ese vector, lo lográbamos con esta expresión que era la norma uno. La norma uno es simplemente la sumatoria de todas las componentes. Si es que la sumatoria de todas las componentes es pequeña, significa que los cambios son pequeños. Eso es un aproximador a otra función que es la norma cero, la cual no es convexa y por lo tanto hacemos esta relajación a través de la norma uno. Ahora, el decir que esto quiero que sea pequeño, ah, el decir que esto que quiero que sea pequeño significa que quiero que no sea muy grande, en otras palabras, ¿no? Entonces, esto es decir que no sea muy grande. Entonces, yo podría crear un límite, ¿sí? Podría decir, yo de hecho quiero traducir a que esa norma uno sea menor o igual que un cierto límite, que no sea muy grande, que sea más pequeño que un t. Habría que definir cuánto es ese t, ¿no? Pero al menos la intuición creo que se traslada directamente entre optimizar a esta norma uno para que sea pequeño, induciendo dispersión en el vector de solución, como que esta norma uno tenga un límite superior, ¿sí? Y se vuelve entonces una versión ya no del problema con la norma uno en la función objetivo, sino que la tenemos como una restricción
en el conjunto de restricciones. Ahora baja acá, ¿sí? Entonces, la solución que nosotros queríamos inducir esta dispersión va a ser inducida también, pero a través de esta función que estamos tratando de restringir con un cierto límite. Y el mensaje final es que pareciera que podríamos hacer una traducción entre lo que es una restricción en el conjunto de restricciones allá abajo en el subject to hacia subirlo a la función objetivo como una penalidad, ¿verdad? Este es un término que penaliza. Esto penaliza a la función objetivo que estamos tratando de optimizar. También decimos que es una versión regularizada, ¿verdad? Porque que tenemos una solución que va a ser modificada o regularizada por esta penalidad que estamos induciendo dispersión, ¿sí? Entonces parece que hay esta dualidad, si queremos decirlo así, pero más bien la dualidad va a ser justo el concepto que, inspirado por esta motivación, vamos a formalizar en la clase del día de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a formalizar esto? Es que vamos a retomar nuestro problema de optimización de forma general. Esta era la forma general, teníamos una función objetivo y teníamos una serie de ecuaciones y desigualdades que nos permitían representar el conjunto de restricciones que le llamamos C. Y este problema de optimización entonces era equivalente a escribir en simplemente cambiando la notación, es decir, minimizar que X pertenece a C. Ahí se ve inclusive más compacto, más amable, dice que pareciera que no estuviesen las restricciones planteadas, pero lo están a través de este conjunto C. Am, en la forma general detallábamos que existían M de mamá restricciones de desigualdad y P de papá restricciones de igualdad. Ahora, con la motivación que vimos anteriormente, podríamos sospechar de que si queremos, entre comillas, deshacernos de las restricciones, podríamos subirlas a la función objetivo como una forma penalizada, así como hicimos esta equivalencia, entre comillas, que existe una manera de hacer los equivalentes, pero no lo hemos formalizado todavía, por eso digo comillas, en donde existía esta forma de mover estas restricciones que están acá arriba. ¿Sí? Para que estos problemas sean equivalentes, o al menos se aproximen a ser equivalentes. Entonces, siguiendo esa intuición, quisiéramos encontrar una manera de hacer lo mismo, que estas restricciones desaparezcan de aquí y suban. Ahora, ustedes se pueden estar preguntando por qué queremos hacer esto, además de la motivación de tener una equivalencia entre algo restricción con algo penalizado. En el problema específico del lazo, bueno, es que hasta ahora este problema de optimización no lo podemos resolver. Podemos resolver otro tipo de problemas de optimización. Podemos resolver el problema de optimización en donde genuinamente no hay restricciones. Y eso lo podemos hacer inclusive en formas complejas, como problemas estocásticos, como versiones en donde yo interpreto como muestras de una serie de problemas que tengo, funciones compuestas, suaves, no suaves, funciones que dependen, como les decía, de las muestras, ¿no? Que tienen en miles de muestras que cambian el panorama de optimización. Podemos hacer todo eso, perdón, typo, pero otra vez, destacando que no podemos tener restricciones. Es decir, tenemos una X que la dejamos ser libre o que es equivalente a que pertenezca a cualquier punto del espacio, que se convierta en cualquier vector del espacio en Rn. Este problema de optimización sí lo podemos resolver, ya sabemos cómo resolverlo, con descenso de gradiente estocástico, SAG, saga, subgradientes, etcétera. Tenemos un pocotón de métodos de optimización que hemos visto hasta ahora. No tenemos ninguno hasta ahora que nos sirva cuando tenemos restricciones ahí abajo. Lo más cercano que tenemos es el del lazo, que estaba en la lámina anterior, en donde las restricciones subían. Entonces vamos a hacer lo mismo. En la versión penalizada del lazo, la restricción que yo tengo, la norma uno sube, ¿verdad? A la función objetivo y sube acompañado de un término que le hemos llamado el término de regularización. Es un parámetro fijo que tenemos que tunear, es una constante. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Acá tenemos M de mamá, restricciones de desigualdad con diferentes H's. Vamos a subir esas M y las vamos a ir agregando. Vamos a sumarlas a la función objetivo, porque eso fue lo que hicimos acá.
Cogimos esta h y la sumamos a la función objetivo con un parámetro. Entonces acá hacemos igualito. Vamos a subir cada una de estas a la función objetivo con un parámetro. Y lo mismo vamos a hacer para las restricciones de desigualdad. Vamos a sumar p veces a la función objetivo acompañado de un parámetro para crear esta versión penalizada de el problema de optimización. Entonces, a esa versión penalizada del problema de optimización le llamamos el Lagrangiano. Nosotros tenemos este problema de optimización mínima, que X pertenece a C, ¿ok? Y lo que estamos haciendo es tomar la representación de las restricciones en el conjunto C y las aumentamos a la función objetivo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros sacamos de aquí y comenzamos a subir a la función objetivo agregando términos, a esto que resulta de agregar el término le llamamos lagrangiano. Es una manera de aumentar el objetivo. Aumentamos porque teníamos un valor de función objetivo en una X que queremos que sea factible y estamos aumentando ese valor. Estamos creando más valor allá arriba. Em, Ok, entonces a esa función nueva le vamos a llamar Lagrangiano. Ese es nuestro nuevo elemento del día de hoy. Y es tal como dijimos, una versión penalizada de la función objetivo en donde hemos agregado términos de penalización que para las restricciones de desigualdad van a ser U. Entonces vamos a agregar estas U para las restricciones de desigualdad por cada una de ellas y estas V para las restricciones de igualdad. Estas U y V les vamos a llamar variables duales, ¿sí? Entonces, ya le vamos a dejar de decir penalizaciones o términos parámetros de penalización y le vamos a comenzar a llamar variables duales. Variables duales de Lagrange, de hecho. Como vamos a tener M de esas variables correspondientes a las restricciones de desigualdad y P correspondientes a las restricciones de igualdad, vamos entonces al final a tener vectores U y V, que son nuestros vectores variables de Lagrange, de dualidad. ¿Ok? Hasta ahí estamos construyendo algo inspirados por lo que sabemos de Lazo. Em, Ahora, vamos a expandir un poco más para ver qué tipo de problema de optimización llegamos con este Lagrangiano. Y para saber qué tipo de problema de optimización llegamos con el Lagrangiano, vamos a analizar una propiedad del mismo, ¿sí? Y la propiedad es la que está planteada en la lámina. Dice que cuando tenemos una X que sea factible y cuando la U sea mayor o igual que cero, recuerden que esta es un vector de m posiciones, por eso aparece este mayor o igual con curva, que significaba que la U pertenece, ¿verdad?, al, al cono del hortante no negativo en R M de mamá, ¿sí? Que se traduce a que cada una de las componentes de U, U1, U2, UM, van a ser mayores o iguales que cero como escalares. Y para cualquier V, si cumplo esas condiciones, que X sea factible significa que en el problema original, ojo con eso, X pertenece a C. Y ahora, en este problema en donde creamos el lagrangiano, las variables U tienen que ser positivas y las variables V pueden ser cualquier cosa. Si es que estamos en ese caso, la propiedad del lagrangiano nos dice que f de x siempre es mayor o igual que el lagrangiano. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque nosotros cogimos a la función original y le aumentamos cosas, ¿ok? Le aumentamos cosas. Ahora, cuando x es factible, ¿verdad? Cuando X es factible, esto que le hemos aumentado no hace que crezca, les aumenta el valor, sí, pero cuando X es factible, esto no hace que crezca ese valor de función lagrangiano. ¿Por qué? Porque que X sea factible, recuerden, significa que H va a ser siempre menor o igual que cero en todas las M de mamá restricciones o funciones H. Entonces, todas estas H van a ser menores o iguales que cero. Si las U son positivas, no me va a cambiar el signo y estoy sumando un pocotón de cosas menores o iguales que cero. ¿Ok? Por lo tanto, aumenta en valor objetivo, pero de manera que le resta, de hecho, al valor de la función que tenemos. ¿Sí? Y más aún en las restricciones perdón, de igualdad, las ecuaciones. Las ecuaciones son
cuando X es factible, estas ecuaciones son siempre cero, son exactamente cero. Por lo tanto, no importa el valor de B, estas expresiones que vamos a sumar cuando X sea factible, todas van a sumar cero. Por lo tanto, justo por eso es que el lagrangiano siempre es menor o igual que f de x, siempre y cuando otra vez x sea factible y no le cambiemos el signo a las expresiones que representan a las restricciones de desigualdad y cualquier cosa puede ser de eso, sí. ¿Sí? Entonces, por si acaso, tenemos f de x, que es la función original, y recuerden, ¿no? F de x es la función original y hoy hemos creado esta nueva función que se llama Lagrangiano y no es nada más que f de x más todo lo que está ahí abajo, ¿no? Variables duales para las restricciones de desigualdad más variables duales para las restricciones de igualdad, ¿sí? Ahora, cuando le agregamos de que x es factible, esto que está aquí tiene que ser todo siempre menor o igual que cero y esto que está aquí tiene que ser igual a cero cuando es factible. Si es que las U son también factibles en el problema dual, digamos, ¿sí? Factibles en dualidad que sean mayores o igual que cero, hacen que esto no me cambie. Entonces, mayor o igual que cero. Entonces, mayor por menor me queda que todo esto es negativo y por lo tanto se cumple que eh, el lagrangiano siempre sea menor que la función objetivo original. ¿Ok? Entonces, hasta ahí no hemos hecho nada más. Recapitulando, tenemos nuestro problema de optimización original, motivados por lo que hicimos en la clase de subgradientes con el operador proximal y todo esto, una restricción de desigualdad la subíamos como un término penalizado. Entonces hemos hecho lo mismo, hemos subido cada una de las restricciones hacia la función objetivo, creando una nueva función que le llamamos lagrangiano. Y esta nueva función lagrangiano aumenta la función objetivo, teóricamente, pero a la vez sabemos que cuando la evaluamos en x que sea factible, eso es importante, ¿no? La función está definida para toda x, pero cuando la evaluamos con que x pertenezca al conjunto C original, la u sea mayor, mayor con curva, ¿verdad? Igual a cero, y b puede ser si cualquier cosa, ahí aparece la propiedad de Lagrangiano que siempre es una cota inferior para la función objetivo, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros queremos resolver esto, ¿no? Nosotros queremos resolver eso. Imagínense que no tengo una manera todavía de resolverlo. De hecho, no la tengo porque no sé cómo resolver problemas con restricciones. Aunque sea, dado que he creado esta función lagrangiana, aunque sea, puedo decir algo sobre la función objetivo que quiero minimizar. Puedo decir que está acotada por debajo, ¿sí? Por el lagrangiano. Entonces yo cojo, quizás no pueda resolver el problema de optimización, pero cojo el lagrangiano, le meto un punto que es factible y meto una u que sea mayor o igual que cero, y el valor que me salga ahí, esa L que me salga, yo sé que es una cota inferior. Entonces no sé cuánto vale F en su valor mínimo, pero sé al menos cuán grande es, ¿sí? Y eso puede ser útil dependiendo de la aplicación o la toma de decisiones que quieran hacer. Ok, ahora vamos a extender un poco más esta construcción que hemos hecho paso por paso, súper despacio, y vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a crear una función que le vamos a llamar función dual de Lagrange, ¿sí? Y esto está motivado justamente por el problema original que estábamos tratando de resolver. Este es el problema original, con las restricciones escritas de manera compacta y en X pertenece a C. Entonces, tenemos ese problema original que a partir de ese problema, creamos una función que se llamaba lagrangiana. Y sabemos que cuando X es factible, que es justo lo que quiero en el momento que resuelvo el problema de optimización, cuando X es factible, siempre se cumple esto, ¿verdad? Ahora, vamos a regresar a lo que queríamos originalmente, que es minimizar el problema. Entonces vamos a hacer como que minimizamos ambas partes y eso no afecta a la relación que tiene F con L, que es de
que f sea mayor o igual que L. Los mínimos que encontremos para cada una de esas funciones también van a cumplir lo mismo. Entonces vamos a minimizar y minimizar. Y regresando al problema original, ¿verdad? Porque yo quiero que X sea factible. Eso se cumple cuando X es factible, ¿sí? Recuerden, esta expresión se cumple cuando X está dentro del conjunto de restricciones. Ok, entonces fíjense, tenemos ahí que el lado derecho de esta desigualdad nos presenta una manera, ya ahora sí, más formal, no solo de decir algo sobre la función, sino que también podemos decir algo sobre el mínimo de la función. Recuerden que el mínimo de la función es lo que queremos obtener de este problema de optimización, que es esta f estrella, y sabemos que esto es en la solución evaluar a la f, ¿sí? Entonces yo quiero genuinamente encontrar esto. Esto es lo que me interesa, resolver el problema de optimización. Y a partir del lagrangiano y la propiedad que tenemos, vamos a poder crear una cota inferior al valor mínimo. Entonces el lagrangiano ya no solo se vuelve una manera de acotar por debajo al valor de la función, sino inclusive al mínimo. Así que encontramos el mínimo del lagrangiano. Ahora, vamos a extender eso un poco más para decir lo siguiente. Igual abajo en la ecuación 4 está más compacto, pero fíjense, esto no afecta nada. Vamos a decir que esto siempre sabemos que es mayor o igual que minimizar al lagrangiano, pero vamos a relajar ahora las restricciones y decir que no importa el valor de x, puede ser cualquiera, inclusive los que no sean factibles. Y eso también se cumple siempre porque eh, el mínimo, ojo con lo que voy a decir, el mínimo de un problema de optimización con restricciones siempre es mayor o igual que el mínimo del mismo problema de optimización sin restricciones. Eso siempre se cumple. Y si lo necesitamos visualizar, estamos describiendo esta parte por si acaso. El mínimo, ¿sí?, de un problema de optimización con restricciones siempre es mayor que el mismo problema eh, sin restricciones, ¿sí? Vamos a ver cómo se ve esto. Hagamos con un poco de imaginación una vista por encima, en donde observamos curvas de nivel en dos dimensiones del valor de una función. Y digamos que tenemos, estas son las curvas de nivel que representan los diferentes valores de la función f. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy aquí, estoy en un cierto nivel de valor de función f. Cuando estoy acá, estoy en otro nivel, ¿verdad? Es como tengo una bandeja ahí, la voy cortando y tengo un nivel en tres dimensiones, en la tercera dimensión, ¿verdad? Y eso también es f de x, ¿sí? El mínimo es el valor más pequeño. Ese es el que yo quiero encontrar. Vamos a decir, este mínimo valor eh, tengo con restricciones y tengo sin restricciones. Ok. Si yo no restringo la función azul o cualquiera que sea la función objetivo que estoy tratando de minimizar, el mínimo va a caer acá, donde tiene menos, el menor valor, ¿verdad? En el fondo de este cuenco. Entonces, esta sería F estrella. Ahora, si yo agrego restricciones, otra vez, visto desde arriba, un conjunto de restricciones, vamos a ponerlo aquí en verde. Imagínense que yo digo de todo el espacio en R2 que estamos, yo no quiero que, por cuestiones de seguridad, el problema de optimización me genere soluciones que salgan de ese conjunto que acabo de crear, el convexo, el cuadrado, todo bien, C. Entonces, el mínimo de la función sin restricciones está acá. El mínimo de la función con restricciones es el valor más pequeño de esas curvas de nivel, pero que no se salga de este cuadrado. Entonces, el mínimo va a ser este. Ese va a ser el mínimo de la función cuando yo considero las restricciones. Y como ven, recuerden, cuando vamos bajando en este cuenco, nos vamos achicando en esta visualización de las curvas de nivel, eh, vamos bajando en valor. Por lo tanto, este valor que está aquí, al estar más afuera de estos conjuntos de nivel, es mayor siempre que el mínimo sin restricciones. Ahora, puede llegar a ser igual cuando exista
el conjunto de restricciones contenga, ¿verdad?, al mínimo original. Y eso también puede pasar si yo amplío el conjunto, relajo un poco más ese conjunto de restricciones. ¿Sí? Entonces, conclusión, llegamos a esta expresión. El mínimo valor, que está, lo acabo de poner en naranja, siempre es mayor que el mínimo de el lagrangiano sin restricciones, que minimizar el lagrangiano sin restricciones. ¿Ok? Ahora, nosotros en la función lagrangiana depende de la x, ¿sí? Cuando resolvamos ese problema de optimización, vamos a encontrar la x, y este sí lo podemos resolver, ¿ah? Este problema, si lo quedan ahí mirando y asumamos que U y V están dadas, sí lo podemos resolver, porque ese es un problema que no tiene restricciones y tenemos al menos 7 métodos de optimización que hemos visto hasta ahora para resolver de acuerdo a cómo se vea ese problema. Y no tiene restricciones. Lo podemos hacer si es que damos la U y damos la V, vamos a encontrar la mejor X que nos ayuda a minimizar esa L. Entonces nos vamos a deshacer de X, entre comillas, porque la vamos a encontrar y para una U y para una V vamos a poder encontrar un valor que va a ser menor, una cota inferior de del valor de la función objetivo original, minimizada. Ahora, eso depende de U y V. Entonces yo puedo escribir a esa expresión que está ahí como otra función. Y esta otra función es la que llamamos la función dual de Lagrange. Entonces, la función dual de Lagrange es la función de U y V de las variables duales, en donde se minimiza sin restricciones al lagrangiano del problema de optimización original. ¿Sí? Am, entonces, el objetivo para que esto funcione y nos ayude en algo a decir algo sobre el problema de optimización original que trata de encontrar a esta F estrella es que esto, es decir, la definición de la función dual de Lagrange, sea sencillo de resolver. Si es complejo de resolver, no nos ayuda mucho, ¿no? Porque a la final, em, a la final estamos como que complicando el problema, hemos creado términos, etcétera, pero va a ser por construcción más sencillo de resolver, dado que no tenemos restricciones. Al menos por eso es más sencillo de resolver. ¿Ok? Quisiéramos, por lo tanto, que la función dual de Lagrange, cuando encontremos la solución, sea simple y que tenga una forma cerrada. Yo quisiera que podamos, para una U y una V determinada, consultar directamente cuánto vale esa función. Porque yo sé que esa función que estoy señalando en la diapositiva ahora me está diciendo algo sobre la F estrella. Yo quiero encontrar el mínimo valor que me cuesta ir al supermercado esta semana. Quiero saber cuál es la combinación óptima de potencias de transmisión, cuál es la combinación óptima de movimientos en un robot, la combinación óptima. Esa combinación es la X, ¿verdad? Las decisiones que yo tomo de despacho de energía que me ayudan a minimizar el costo de operar el sistema de potencia, me ayudan a minimizar la potencia total transmitida, me ayudan a minimizar eh, el costo que yo tengo en consumo de energía para que el robot no se canse, entre comillas, etcétera. Entonces yo quiero eso, quiero minimizar eso. Y yo no sé cuánto es ese mínimo. Pero si yo logro construir esta función dual de Lagrange, yo le meto una U, le meto una V, y me va a decir, ok, el costo total de la factura, si tomamos decisiones óptimas de esta semana, no sé cuánto va a ser, pero sé que definitivamente al menos va a ser, no sé, $100, ¿sí? Y ustedes pueden decir, ok, pero con eso no gano mucho, porque quizás para otra U y para otra B me diga ahora que al menos el costo va a ser $50, ¿sí? Entonces, yo quisiera encontrar cuál es el valor más grande, ¿sí?, que va a tener esta función dual de Lagrange, de tal forma en que me ayude a encontrar la cota inferior más cercana al valor de función óptimo del problema original, ¿sí? Entonces, em, yo tengo, ¿verdad?, esta condición que se cumple siempre, yo quiero encontrar el mejor valor de GV.
de tal forma que se apriete lo más que se pueda con respecto a la cercanía que tiene con el F estrella, que es lo que quiero encontrar finalmente. Entonces, para eso vamos a terminar esta parte y de ahí abrimos un espacio de preguntas corto. Déjenme ver cuánto nos falta. Sí, nos falta más o menos. Ok, terminar esta primera parte creando un nuevo problema de optimización y esto completa la discusión de la dualidad de Lagrange, que es el tema de la clase del día de hoy, que se llama el problema dual de Lagrange. Recuerden, empezamos con el problema original, creamos el lagrangiano, a partir del lagrangiano creamos condiciones que ocurren y que siempre se cumplen en términos de la relación del lagrangiano con, con el mínimo de la función original y a partir de eso creamos una función dual de Lagrange que expresaba las cotas inferiores del mínimo. Y ahora vamos a crear esta función dual de Lagrange que va a encontrar la cota inferior más apretada que podamos conseguir. Y para eso vamos a restringir a que las variables duales correspondientes a las decisiones de desigualdad, perdón, no me cambien de signo a la función objetivo final de Lagrangiano, ¿verdad? eh, lo que explicamos cuando discutíamos la propiedad del Lagrangiano, ¿verdad? Quiero que sea mayor o igual que cero y quiero encontrar la mejor U y V que me permita no encontrar la cota inferior más pequeña. Entonces, repito, cuando yo tenía esta función GV, dependiendo de los valores de U y V, yo encontraba, ok, el total de la factura esta semana va a ser al menos $100. El total de la factura de esta semana va a ser al menos $50. El total de esta factura va a ser al menos $20. ¿Sí? Yo quiero saber cuál es la cota más pequeña que me permita acercarme en lo que más pueda al valor objetivo minimizado de la función del problema original, ¿sí? Y esto se puede representar de esta manera. Imagínense por un momento, aquí otra vez. Recuerden esto, ¿no? Nosotros estamos partiendo del problema que le vamos a llamar problema primario, o también en inglés se dice problema primal, ¿sí? En donde tenemos minimizar o tomar decisiones iterativas, ¿verdad? Queremos un método que nos ayude a encontrar esta X, pero sujeto a, para minimizar la función f de X, esta va a ser la f estrella, pero sujeto a que esta X cumpla, que cuando la evaluemos en diferentes versiones de estas restricciones de desigualdad sean cero y acá tenemos que XJ de L, perdón. También evaluado en esto, en estas funciones que representan alguna cosa que tenemos que cumplir, el balance calórico de la semana o algo así, eh, se cumpla, ¿no? Que sea igual a cero, ¿sí? Entonces, de este problema primal, nosotros vamos a crear un problema dual, pero vamos a asumir, ¿sí? Que no tenemos, a asumir que no tenemos restricciones de igualdad. Entonces, vamos a quitar estas por un ratito, justo vale la pena porque las escribimos medio mal. Listo. ¿Sí? Entonces, el problema dual ahí va, sería el siguiente, ¿no? Sería de maximizar, en este caso, solamente la variable u de una función dual de Lagrange en u nada más, ¿sí? Sujeto a que u sea mayor o igual que cero, ¿ok? Entonces, esta función gu, ¿verdad? Es la función dual de Lagrange. Esta es la minimización sin restricciones del lagrangiano de x y u, ¿sí? Y el lagrangiano no es nada más que la f de x original del problema original, la f de x del problema original, pero aumentada con variables duales u para cada una de las restricciones de desigualdad que tenga y las voy aumentando sumándolas, ¿no? Ok, eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Hemos creado un problema dual a partir de eso. Ahora, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Que yo le daba una variable dual y me daba un valor diferente de esta cota inferior, ¿verdad? Porque lo que hemos logrado, lo que sabemos que se cumple siempre es que esta f estrella que yo quiero optimizar o que quiero encontrar es siempre mayor que g de u. Eso es lo que sabemos. No tenemos la b porque no hay las otras restricciones.
¿Ok? Entonces, parece que lo que yo puedo decir sobre esta F estrella depende de la variable U. Entonces vamos a quitar a tratar de quitar esa dependencia encontrando la mejor U, ¿sí? La mejor U que me permita cerrar o apretar esta cota, esta diferencia entre ambos. Entonces eso se puede interpretar de la siguiente manera. Yo tengo en el dominio del problema dual a la variable dual U, ¿sí? Y tengo un valor de la función dual de Lagrange GU, ¿ok? Y para un cierto valor de U, yo obtengo un valor de GU, ¿verdad? Esa función tiene diferentes valores y de hecho esa función debería, por construcción, ser cóncava, ¿sí? Ya mismo les digo, bueno, ya ustedes tienen que quizás si recuerdan la clase de funciones, la segunda clase del curso, quizás tengan por ahí una sospecha de por qué esta función tiene que ser cóncava, ¿sí? Entonces, por construcción, esta función dual de Lagrange tiene que verse de esa manera. Y yo voy a plantear lo que yo conozco, ¿verdad? O lo que quiero conocer, perdón. En algún lugar, fíjense, yo tengo un valor constante, que es el valor mínimo de la función f estrella, y ese valor que es f estrella, siempre es mayor o igual que cualquier valor que tome la función dual de Lagrange. ¿Sí? Entonces, yo quisiera decir algo sobre esta F estrella que no sé cuánto vale, al menos quisiera decir este que está aquí. Eso es lo que yo quisiera decir. Insisto, no sé cuánto vale, pero si yo construí esta función dual de Lagrange, yo quiero decir sobre este valor, que es el U estrella del problema de optimización, de la maximización. Entonces, de este que está aquí, me interesa encontrar esta U estrella, que es el argmax sobre U de GU cuando U es mayor o igual que cero, ¿verdad? Entonces, este problema dual de Lagrange, se le llama, ¿no? El problema dual nos permite encontrar cuál es la mejor cota inferior del problema primal o del problema original, ¿sí? Entonces, problema dual de Lagrange me va a dar cuál es la mayor cota inferior. Sí, porque yo siempre puedo acotar por debajo y decir, mi valor óptimo es mayor o igual que el menos infinito. Sí, siempre es mayor o igual que menos 50, mayor o igual que menos 20, pero yo quiero que me dé la máxima cota inferior, ¿sí? De tal manera en que yo pueda apretar esta diferencia que está aquí, ¿ok? Entonces, em, a partir de eso, completamos la formulación de dualidad de Lagrange, que es el objetivo de la clase del día de hoy. Termina de esta manera. Yo, cuando tengo un problema planteado de optimización con restricciones, puedo crear otro problema que se llama el problema dual. Y el problema dual me va a ayudar a decir algo, no a resolver todavía, pero me va a ayudar a decir algo sobre el problema original. Lo que me va a ayudar a decir es cuál es la cota inferior más apretada, se dice en términos de optimización. ¿Sí? La que está más cerca, quiere decir. ¿Sí? Esto es apretar esta cota inferior. Todos los valores que están aquí son cotas inferiores, son valores que yo estoy seguro son menores, por eso están acotando por debajo, que el valor que yo quiero encontrar. ¿Sí? Entonces puedo decir al menos eso, puedo decir cuánto es lo mínimo que debería valer la función objetivo del problema original cuando lo resuelvo, ¿sí? Ok, entonces vamos a terminar con una diapositiva más antes de dar las condiciones de la relación con el problema original. Vamos a solo recalcar que este G, ojo, esta U, cuando yo lo evalúe aquí, ¿verdad? Ese valor va a ser G de U estrella. Y esta G de U estrella se llama G estrella.
Entonces, por lo tanto, si yo llego a resolver el problema dual de Lagrange, voy a tener otra condición que se le llama la condición de dualidad, am, eh, no es suave, sino, vamos a decirle como que dualidad suave, pero no es exactamente suave. Ya recordar el mejor término, que es esto, ¿sí? Em, débil, débil, que es lo que está aquí. Esta es la condición de dualidad débil. Siempre que podamos construir el problema dual se va a cumplir, ¿sí? Entonces, el problema dual siempre me plantea que se cumpla esta restricción. ¿Qué es lo que yo digo, no? Yo creo el problema dual, lo resuelvo y voy a encontrar algo que decir sobre la solución del problema original, sobre el valor que obtengo en la solución del problema original, ¿sí? Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es el mínimo que ustedes van a gastar esta semana en el supermercado? Yo puedo decir, no lo sé, pero al menos voy a gastar $100. Quizás el mínimo para cumplir las restricciones tenga que ser 120, porque para tener una dieta balanceada hay que gastar un poco más. Cuando tenemos restricciones, ya vimos, ¿verdad? Cuando hay restricciones, siempre hay un costo mayor. Entonces, yo sé que por construcción puedo decir algo sobre ese mínimo valor que va a ser una cota inferior. Va a decir, al menos voy a gastar $100. Voy a gastar más, pero al menos voy a gastar $100. ¿Ok? Ahora, aquí viene, pensé que no lo tenía, pero sí lo tenemos, que el problema dual siempre es cóncavo, de hecho. Aquí dice convexo, pero de hecho es cóncavo. Lo cual me permite, pero está bien, porque en términos para nosotros, ¿verdad? Un problema de maximización, les decimos a todos convexos, optimización convexa, a pesar de que estamos optimizando una función que es cóncava, ¿no? Entonces, por si acaso, a eso se refiere cuando decimos que el problema es convexo. Ese problema siempre es convexo por construcción, inclusive cuando el problema original no lo sea. Eso ya nos da una ventaja eh, sobre el modelado general, ¿verdad? Yo puedo sacarme el aire modelando un problema con restricciones y quizás no sea convexo, y cuando construyo el problema dual siempre es convexo. Y eso ocurre porque la función dual de Lagrange, esta que está aquí, siempre es cóncava y no tenemos restricciones. Y para que sea un problema convexo necesitamos que sea el objetivo convexo y restricciones convexas. En nuestro caso tenemos, o cóncavo, pues si es que hacemos la maximización, ¿verdad? En nuestro caso tenemos esta función que está ahí, que siempre es cóncava y no tenemos restricciones, más que eh, el pertenecer al cono del ortante no negativo, que ese es un cono convexo. Así que no hay problema. Y el problema dual que está planteado en maximizar a esta función g es, eh, es siempre convexo, como decía, porque esta función g es siempre cóncava. Y esto siempre es cóncavo, si recordamos en la clase 2 es porque la función que yo estoy tratando de optimizar eh, es la minimización, ¿verdad?, de el lagrangiano. Y eso, no sé si recuerdan de la clase 2 decíamos que esto lo podemos cambiar siempre a un problema de maximización sobre un conjunto infinito de funciones que van a ser determinadas por la X, ¿sí? Y ese problema de maximizar una serie de puntos, en este caso infinito, dependiendo de la X, definía una función convexa, ¿sí? Entonces, eh, eso siempre eso que está señalado en la lámina siempre me define un problema convexo, ¿sí? Ok, ahora, más interesante, y para terminar esta parte, tomamos un break, hacemos un par de preguntas y vamos avanzando con un poquito más del contenido. Esto sí es la primera vez que ven sobre dualidad, también con muchas cosas en el curso que son nuevas, creo que es positivo y más que nada interesante porque vemos estas nuevas herramientas que como
cuando hicimos la revisión literaria con cada uno de ustedes, ya estos artículos que parecían tener componentes que no sabíamos de qué se trataban, ahora ya sabemos. Y muchas veces van a encontrar estas condiciones de análisis dual en estos problemas, en estos artículos científicos de su interés. Entonces tenemos algo nuevo, pero también puede ser ahí como un mareo al crear un nuevo problema a partir de un problema original que teníamos siguiendo toda esta serie de pasos. Vamos a finalizar esta construcción con lo que nos interesaría. Nos interesaría poder tener una condición de dualidad fuerte, ¿sí? ¿Qué es dualidad fuerte? Cuando la cota, ¿sí? Cuando la cota se aprieta lo más que pueda, hasta el punto en que el valor óptimo del problema primal, F, estrella, es igual al valor óptimo del problema dual. Eso va a como ya a cumplir nuestras ambiciones, digamos, de haber creado un problema dual. Si yo tenía este problema y yo lo quería resolver, yo lo cambiaba por un problema dual, ¿sí? Y hasta ahora solo podía decir algo sobre el problema original, pero ahora, de hecho, lo voy a poder solucionar, básicamente. Voy a poder encontrar el valor mínimo exactamente. Si me olvido de resolver el problema en F y resuelvo el problema dual. Y si lo resuelvo, voy a saber cuál es el valor mínimo. Entonces ya no voy a decir, no sé cuánto es la factura, pero sé que al menos va a ser $100, sino que ahora sí voy a poder decir, la factura va a ser $100. Sí, estoy seguro de eso. Y eso se cumple siempre y cuando tengamos lo que se conoce como la condición de dualidad fuerte. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se cumple la condición de dualidad fuerte? Tenemos dualidad fuerte cuando es suficiente, ¿sí? Para tener dualidad fuerte, perdón, es suficiente que pase esto. Es suficiente que el problema primal sea convexo. Eso lo tenemos porque nos gustan los problemas convexos, pero sabemos que el problema dual es convexo inclusive cuando el problema no lo sea. Entonces, si el problema que hemos modelado, cogemos nuestra herramienta de modelado y creamos un problema de optimización y es convexo, ya tenemos la primera parte para obtener dualidad fuerte. Si ese problema se ve complicado con todas esas restricciones, lo cambiamos al problema dual y parecería que podemos decir algo sobre el primal. Y la otra cosa es que necesitamos que exista al menos una X que sea estrictamente factible. Es decir, que exista una X dentro del conjunto de restricciones, completamente dentro, no que esté en el borde del conjunto de restricciones. Esa no necesariamente es la solución, pero queremos que exista la condición de que el problema pueda funcionar con al menos una X que no esté en el borde del problema del conjunto de factibilidad. Eso puede ser medio abstracto de ver, especialmente en n dimensiones, pero lo que podríamos hacer es escribir algún programa como para hacerlo de manera numérica, tratar de encontrar una X explorando medio a fuerza bruta al menos, como para saber si tenemos esa condición de que exista al menos una X. Vamos a iterar las X y olvidarnos del problema de optimización y simplemente tratar de comprobar de que exista al menos una X que cumpla estar completamente dentro de ese conjunto, ¿sí? Que no esté en el borde del mismo. Entonces, si es que existe al menos una X que sea factible en ese punto, vamos a tener em, las condiciones que son suficientes para que al resolver el problema dual estemos resolviendo, obteniendo el mismo valor em, del mínimo del problema primal. ¿Sí? A estas condiciones se le llama condiciones de Slater, que creo que no lo tengo anotado. Entonces, esto que está aquí se llama Slater. Condición de Slater. ¿Sí? Ok, vamos a quedarnos por ahí, aquí en la condición de Slater, y luego de la pausa, vamos a tomar unos 10 minutos de pausa y vamos a hacer preguntas sobre lo que acabamos de ver, como para ver cómo estamos con y aclarar ciertos conceptos, y de ahí vamos a terminar con un par de diapositivas más que nos hace falta sobre las condiciones de optimalidad, ¿sí? Porque la clase se llama dualidad y optimalidad. Entonces, ahí. Entonces, en esta siguiente parte, regresamos a la condición original, ¿no? La de la dualidad, la, más que la dualidad débil, sino la condición original que nos permitió llegar a este punto, que era el de que teníamos que el óptimo, ¿sí? Es mayor o igual
que siempre la función dual de Lagrange. ¿Ok? Ahora, eso lo logramos por construcción. ¿Sí? Ahora, si nosotros cambiamos el signo todo, ¿ok? Y tenemos menos la función, va a ser menor o igual que menos la función dual de Lagrange. Y le aumentamos f de x a ambos lados, que es la construcción que tenemos aquí en 5, eh, vamos a poder a llegar a algo que nos va a ayudar en nuestros métodos de optimización que usen a la dualidad, que es lo que tenemos que hacer la próxima clase. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que por construcción hemos logrado descubrir una cota superior, ¿sí? Una cota superior de esta expresión súper importante que está ahí. Esa expresión que está ahí significa la diferencia que yo tengo del valor de función en un punto X que estoy iterando, esta X, que estoy moviendo, con respecto al óptimo, ¿sí? ¿Cuán lejos estoy del óptimo? Esto me dice cuán diferente soy del óptimo, ¿verdad? Cuán diferente estamos del óptimo, ¿sí? Y cuán diferente somos del óptimo, del valor óptimo, está acotado por arriba, es decir, me limita que esta diferencia no crezca, la diferencia entre el valor actual de la función con el valor actual que tengamos de la función dual de Lagrange. Entonces, imagínense que yo estoy haciendo un método iterativo que no lo hemos hecho todavía, pero en esta clase, pero lo hemos hecho en todas, casi todas las clases anteriores. Estamos iterando y estamos cambiando X, luego lo cambiamos por una X más, luego lo cambiamos por una X más más, y así sucesivamente. O en general estamos cambiando X con el superíndice K. Estamos cambiando esa X. Y en algún momento yo digo, paremos. Tenemos una X, K. Yo la meto en la función, ¿sí? Y por construcción yo creé una función dual de Lagrange que también, imagínense que para resolver el problema dual, también voy a usar un método de optimización iterativo que está cambiándome iterativamente las variables U y V. Entonces yo tengo, en un momento dado, también la posibilidad de dar en mi solución de problema dual una U en la késima iteración y una V en la késima iteración, si es que estoy resolviendo ese problema de optimización. Entonces yo doy una X que estoy caminando hacia el óptimo, doy una U o simplemente las doy cualquiera. Con esas evaluaciones yo voy a poder decir no sé cuán lejos estoy exactamente del óptimo, pero sé que no estoy tan lejos como lo que diga la expresión de la derecha. Y eso ya es poderoso. Otra vez, no saben, o sea, siempre estas expresiones son extrañas de interpretar porque involucran al óptimo y ustedes lo primero que pueden decir, pero es que no lo sabemos. Esa era la idea de todo el curso, es encontrar ese óptimo. ¿Por qué aparece ahí? Y aparece ahí expresado para decir cuán lejos estamos. No sabemos exactamente cuán lejos estamos, porque eso ya resolvería todo el problema, pero sí sabemos que no estamos tan lejos. ¿Ok? Entonces, esta expresión la vamos a interpretar como no estamos tan lejos del óptimo. ¿Sí? Por lo tanto, si yo creo un algoritmo de optimización basado en el análisis dual que estamos haciendo el día de hoy, podríamos usar esta cota superior, a este límite superior que me dice que no estamos tan lejos, como un criterio para detener a un problema de optimización que está siendo resuelto en base a iteraciones. Yo tenía, por ejemplo, en el problema primal, el criterio de que el gradiente se vaya haciendo pequeño, o el criterio que simplemente ya no cambien los valores de la X, ya se está estabilizando. Entonces necesito un criterio para detener estos algoritmos y en base a lo que acabamos de descubrir, yo podría decir, ok, vamos a hacer como una aproximación. Voy a decir que cuando no estamos tan lejos, por ejemplo, en un epsilon 10 a la menos 3, yo sé que eso definitivamente también me permite que no estemos en 10 a la menos 3 lejos de el óptimo verdadero, ¿sí? Cuando la función original y la función de Lagrange estén en una diferencia del orden de 10 a la menos 3, también, por esto que está aquí, se va a cumplir de que nuestra distancia con el óptimo está en el orden de 10 a la menos 3.
¿sí? Y eso lo podemos usar para los métodos de optimización que se basen en el problema dual. ¿Ok? Entonces, recapitulando todo, tenemos, una vez más, un problema motivado por esto que hicimos en otra clase, en donde subíamos las restricciones como penalidad. Generalizamos eso en donde subimos cualquier tipo de restricción para crear una función nueva que se llama función lagrangiana. Esta función lagrangiana, cuando estamos en los puntos que nos interesan, siempre es menor que la función original. Los puntos que nos interesan son los factibles del problema original. ¿Sí? A partir de esa expresión, podemos crear decir ciertas cosas sobre usando la función lagrangiana. Y lo que podemos decir es que dado que un problema de optimización sin restricciones siempre tiene un mínimo valor que es más pequeño que el problema con restricciones y por construcción este valor de minimización de la función lagrangiana es siempre menor que el problema, el valor óptimo del problema original, hemos logrado crear una cota inferior para el valor óptimo del problema original, que depende de las variables duales u y v. Por lo tanto, quisiéramos encontrar las mejores variables duales u y v que a esta función dual de Lagrange, que va a crear, a darme cotas inferiores, sea la cota más apretada, lo más cercano al valor original. Y eso lo podemos crear o lo podemos obtener vía la resolución de otro problema de optimización que le llamamos problema dual. El problema dual va a tomar la función dual de Lagrange y va a encontrar el valor de u y v, las variables duales, o también le decimos multiplicadores de Lagrange, em, porque multiplican las restricciones, em, que van a permitir acercarme lo más que pueda a decir algo sobre el óptimo, el valor óptimo que no sé cuál es. Y esto va a crear la mejor cota inferior y por lo tanto voy a poder decir algo que siempre se cumple sobre el valor óptimo de la función original. Ahora, las ventajas que tenemos al hacer análisis duales, que ese problema siempre es convexo, y inclusive cuando el problema original no sea convexo, y que si tenemos suerte que se cumplen las condiciones de Slater, vamos a poder encontrar el valor óptimo vía el problema dual. Ok, entonces tenemos una herramienta para encontrar el valor óptimo vía el problema dual. Lo que nos hace falta es relacionar, o sea, ojo con esto, eh, quizás aquí, antes de pasar a lo siguiente. Yo tengo este problema de optimización. Minimizar que X, encontrar la X iterativamente, sujeto a que X para las restricciones de desigualdad se cumpla, las restricciones de igualdad se cumpla y quiero minimizar esto. Y tengo el problema dual. Si este problema, ojo, yo quiero encontrar el valor mínimo. Y ese valor mínimo se encuentra gracias a que encuentro la solución. ¿Ok? Listo. Ahora, yo tengo el problema dual. El problema dual es maximizar la función dual de Lagrange sobre u y v sujeto a que u sea mayor o igual que cero. Más sencillo ese problema. ¿Sí? Cuando yo resuelvo ese problema, yo voy a tener el valor máximo. Y ese valor máximo se encuentra gracias a la solución de ese problema. La solución de ese problema es la u y la v óptima, la u y la v estrella. ¿Sí? Y esta solución es la que encuentro al evaluar a la función dual de Lagrange en esos puntos óptimos. Lo súper bueno que tenemos es que yo puedo relacionar este valor con este valor. ¿A través de qué? De la dualidad débil, que siempre se cumple y que cuando tenemos suerte se cumple la fuerte. Entonces, chévere. Yo puedo decir algo sobre lo que yo genuinamente quiero obtener, que es esto. Ahora me falta decir algo sobre las decisiones. No tengo esta relación. Entonces, con eso vamos a terminar la clase del día de hoy, que es encontrando una relación entre las soluciones. Tengo la solución del problema primal y tengo la solución del problema dual. Y no las he relacionado. Los valores óptimos sí están relacionados con la expresión de dualidad débil, la que está aquí en verde. ¿Sí? Entonces, para ir terminando, los últimos elementos de esta clase son los elementos de optimalidad.
Entonces vimos todo lo que es dualidad y ahora vamos a revisitar las condiciones de optimalidad, pero basados en el análisis dual que hemos revisado el día de hoy. Esto lo hacemos a través de un conjunto de condiciones de optimalidad que están ampliadas de las que vimos quizás en la tercera clase cuando hablamos de optimalidad. Em, a estas condiciones se les conocen como las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker por los tres autores que descubrieron o plantearon estas condiciones, ¿no? Por mucho tiempo se les llamó las condiciones de Kuhn-Tucker y Karush vino después, puesto que nadie se había percatado que en un trabajo sin publicar, que era su tesis de maestría, había planteado un equivalente a las condiciones que Kuhn y Tucker publicaron después. Esto es en los 60, ¿ah? Si mal no recuerdo. Entonces, tenemos las condiciones de Karush-Tucker que van a ser una extensión, ahora sí considerando restricciones, y ese mensaje se lo pueden llevar como que para toda la vida a partir del día de hoy. Cuando tenemos un problema sin restricciones, la condición de optimalidad se traduce, ¿verdad?, a una sola, que el cero vector pertenezca al conjunto subdiferencial de la función objetivo. Eso cuando teníamos diferenciabilidad se traducía a que la condición era suficiente y necesaria cuando tenemos una X que al evaluar el gradiente, este gradiente se me hace el cero vector, ¿sí? Esa es la condición con diferenciabilidad y le llamábamos condición de estacionalidad. Ahora, en estas condiciones ampliadas, tenemos la misma condición de estacionalidad, pero como lo ven ahí, es un poquito diferente. En la condición normal, vamos como que a partiendo de lo que, que nosotros sabíamos. Decíamos, una X es óptima. Esta X yo sé que es óptima, la puedo bautizar como óptima cuando yo la meto, decir que X es óptima, cuando yo la meto en el gradiente. Entonces yo cojo esa X, la meto en el gradiente y el gradiente se me hace cero. ¿Ok? Ahora, cuando no tenemos diferenciabilidad, decíamos que la condición era la siguiente, que el cero vector pertenezca al conjunto subdiferencial sobre esas x de la función x eh, que quizás no tenga gradientes, ¿sí? Cuando esté ahí. Ahora, eso es para problemas convexos sin restricciones. Ahora, cuando tenemos un problema con restricciones, se extiende a esta expresión que está aquí, que el cero vector pertenezca al conjunto subdiferencial, no de la función original, sino de Lagrangiano. Entonces, se ve complicado, pero no hay nada nuevo. Simplemente estamos cambiando a la función original por el Lagrangiano, porque el Lagrangiano embebe ahí las restricciones. Y sé que cuando estemos en un punto factible, vamos a tener equivalencia. Cuando estemos en un punto factible, ¿verdad? Esta expresión se va a hacer menor o igual que cero y esta expresión se va a hacer exactamente cero. Entonces no vamos a caer en estar encontrando sus diferenciales de una función que está muy alejada de la función original, ¿sí? Y se acabó. Esa es la condición de estacionalidad. Esa normalmente en el orden que está en esta lámina es la tercera condición. La primera condición para hacer un punto óptimo, ¿sí? Entonces, para decir que X es óptimo en el problema original y U y B son óptimos en el problema dual, primero necesitamos tener factibilidad en el problema primal. X tiene que satisfacer las condiciones. Entonces eso tiene como que sentido, ¿no? Si yo tengo un problema de optimización y yo quiero bautizar a una X como óptima y este problema tiene restricciones, al menos esa X tiene que cumplir las restricciones. Ahora, como estamos haciendo un análisis dual, tengo las variables U y B en el problema dual que también deberían satisfacer las restricciones del problema dual, que muchas veces se traducen simplemente a hacer que la U sea mayor o igual que cero. Ahora, recuerden que siempre hay restricciones implícitas dependiendo de la forma que tenga la función objetivo, si es que no lleguemos a un punto que haga que el problema se vuelva no factible de resolver. La condición de estacionalidad, la que acabamos de explicar, es que el cero se encuentre contenido en el conjunto de vectores que se llama subdiferencial, para hacerlo así de manera general, inclusive para los subgradientes, que contiene subgradientes de esta función que está aquí, que es el lagrangiano. Entonces, esas son como que obvias. La extensión de la estacionalidad que vimos antes, la factibilidad en el problema primal y el problema dual. La que no es tan obvia, y sí nos va a tomar un par de clases en tomar la intuición, y hoy día la vamos a dejar simplemente planteada así,
Es la que se llama, vamos a traducirlo como holgura complementaria. Slack es cuán holgado dejamos que sea algo. Le damos cierta flexibilidad, esta flexibilidad complementaria. Y lo que dice es que para que un punto sea óptimo, ¿sí? Para poder decir que un punto sea óptimo, tenemos que mirar a esta parte que está aquí, especialmente a esta, porque cuando un punto es óptimo, recuerden que al evaluar ese punto en las L se me van a hacer cero. Entonces lo que quedó ahí medio estorbando en el lagrangiano para encontrar los subgradientes fue esta expresión correspondiente a la variable dual de U. Entonces, para que este punto sea óptimo, yo necesito o que U sea cero o que H sea cero. Y con eso soluciono el problema de que encuentro subgradientes de una función que no sea la verdadera. La función es f. Y yo estoy encontrando subgradientes de Lagrangiano. Cuando es óptimo, esta parte de Lagrangiano se me hace cero y esta parte de Lagrangiano no me afecta mucho porque hace que sea menor en valor de función. Eso me gusta. Estoy bajando el valor de función porque ese es el punto, minimizar. Pero para que sea genuinamente óptimo, yo necesito que esto también desaparezca para encontrar gradientes de la función original. Ahí aparece esta holgura complementaria y es con la parte complementaria es que o es uno o es el otro, o en la variable dual o el multiplicador de Lagrange se me hace cero o la función se hace exactamente cero. Es decir, la restricción h se activa, yo llego a ser exactamente cero, no menor, o si es que es menor, estoy dentro del conjunto, entonces la variable dual tiene que ser cero. Así se complementan. Este es el complemento del uno del otro, de la variable dual u con la restricción h. O la h se hace cero, siendo exactamente cero. Recuerden que cuando yo digo acá arriba, ojo, yo quiero que se cumpla esto. Esto es lo que originalmente quiero que se cumpla en el conjunto de restricciones. ¿Sí? Y esto puede ocurrir cuando hi de x es igual a cero o cuando hi de x es menor que cero. Esto es factibilidad, factible. Y eso obviamente lo necesito para factibilidad primal. Ahora, yo no sé si es que estoy en el caso de que la condición se active, así se le dice, o en el caso de que la restricción quede dentro del conjunto, completamente dentro, ¿sí? Que me sirve, por ejemplo, para la condición de Slater. Eh, ok, entonces como ser factible es o que se haga cero o que sea menor que cero, entonces voy a complementarme para que este término desaparezca eh, con la variable u. La u va a ser mi complemento. Entonces, cuando esta expresión se hace cero, la u puede ser cualquier cosa que lo haga ser factible. Pero cuando esta expresión sea menor que cero, la u tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces, esa es la condición. Y lo vamos a plantear, creo que está aquí, justamente ahí. Cuando yo encuentro la solución X y tengo las variables duales, yo necesito que sean factibles, ¿verdad? Entonces, esto es factibilidad dual, esto es factibilidad primal. Como les acabo de decir, esto puede ocurrir porque sea menor o porque sea igual. Entonces, para que se complemente el uno con el otro, yo voy a crear, esta es la condición final. O tiene que cumplirse que la multiplicación de u por h tiene que ser igual a cero, sea por culpa de que h sea cero o porque culpa de que u se haga cero. ¿Sí? Em, ahora, si logro hacer eso, eh, voy a poder interpretar de mejor manera la condición de estacionabilidad, que como dice la lámina, se interpreta como el encontrar una X que minimice a Lagrangiano en el punto V, ¿sí? Eso nos indica que si yo fijo las variables U y V y yo busco en todas las X cuál es la mejor X, esa X es óptima para minimizar a la función original, ¿sí? Y yo sé que eso va a pasar porque cuando yo encuentre los óptimos U y V, van a cumplirse las otras condiciones que me van a ayudar a que el lagrangiano termine siendo el vector subgradiente que saco de ese subdiferencial, termine siendo el mismo vector de la función original. ¿Sí? Y básicamente llego a lo mismo, como que si no tuviese restricciones. ¿Ok? Listo, eso es bastante información nueva. Terminamos justo antes de la aplicación, que la vamos a dejar para la próxima clase, es lo siguiente.
Y necesito preguntas, muchas de su parte para ir terminando. Las condiciones de optimalidad de Karush-Tucker son siempre suficientes. Eso es lo bueno, siempre, siempre son suficientes. Entonces, ¿qué significa? Que si yo logro probar que se cumplen las restricciones, perdón, las condiciones de Karush-Tucker, yo puedo bautizar a la X que obtenga, a la X que cumpla esas condiciones y a la U y B que cumplan esas condiciones, las puedo bautizar como óptimas. Entonces, imagínense, yo tengo una X, tengo una U y tengo una B. Y yo verifico que ellas cumplen las cuatro condiciones de Karush-Tucker. Entonces, si es que eso pasa, yo cojo y bautizo a esa X como óptimas. La U y la B también como óptimas. Ahora, cuando yo tengo dualidad fuerte, ¿sí? Cuando yo tengo dualidad fuerte, es decir, que el problema es convexo y el problema tiene al menos una X que queda completamente dentro del conjunto de restricciones, si yo tengo eso, yo voy a también tener la parte necesaria, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo, ¿verdad? Em, soluciones de un problema, al problema de optimización primal y al problema dual, y esas son óptimas en cada uno de esos problemas, yo voy a poder garantizar, o sea, tienen que cumplirse las condiciones de Cauchy-Tucker, tienen que cumplirse, ¿sí? Ahora, aquí viene lo que les estaba diciendo y me adelanté un poco. La mayoría de los problemas que nos interesan son convexos y existe una X que es completamente factible, por lo tanto, en la mayoría de problemas se va a poder cumplir esta condición de Slater y las condiciones de Karush-Tucker van a ser suficientes y necesarias. Y eso es bueno porque em, recuerden, ¿no? Que una condición, cuando tengo una condición que es suficiente y necesaria, yo puedo utilizar lo que le llamamos llamado como el método analítico, plantear las condiciones, es decir, plantear las ecuaciones y decir, esto se cumple, ¿sí? Y despejar la X y la U y la B. Y con eso bautizar automáticamente luego de ese despeje como óptimos, ¿sí? Ahora, eso no siempre va a ser sencillo, especialmente si al plantear las condiciones no llegamos a un sistema lineal, no vamos a poder despejar. Pero sí es importante conocer que existe también esa posibilidad porque nos va a ayudar a, en base a la dualidad, crear problemas que sí podamos resolver de manera analítica, especialmente en un caso que veremos la próxima clase. Sí, ok, entonces la próxima clase vamos a ver esta solución que nos queda pendiente, que literal es una aplicación analítica de las condiciones de Gershwin-Tucker y dependiendo cómo nos vaya con el tiempo, porque esa clase solo revisa esto y el método de optimización para resolver el problema dual, vemos una pequeña prueba sobre la condición eh, suficiente. Vamos, ahí decimos si hacemos la suficiente o la necesaria. Probamos un lado y el otro les queda pendiente a ustedes para probar, quizás para el examen. Porque se obtiene mucha intuición de la prueba. Ok, entonces, preguntas hasta ahí, porfa, de todo lo que hemos visto el día de hoy.